El dolor, esa experiencia compleja a la condición humana, ha sido objeto de reflexión y análisis a lo largo de la historia, desde las antiguas enseñanzas de los filósofos griegos hasta la ciencia moderna. El dolor ha desafiado nuestra comprensión y nos ha llevado a cuestionar cuál es su significado y propósito. Bueno, pues antes de empezarnos a poner románticos con el tema de la filosofía del dolor, es importante aclarar algunos puntos. El primero es que nuestro cuerpo, de forma fisiológica, tiene un proceso para detectar el dolor. Es decir, si tú tienes una lesión, nuestro cuerpo va a detectar esa lesión a través de unos receptores que se llaman nociceptores. ¿Qué es lo que van a hacer estos receptores? Van a detectar un daño y van a mandar la información al sistema nervioso central para que tenga una respuesta o para que se haga conciencia de esa sensación. Nuestro cuerpo tiene muchísimos receptores para detectar frío, calor, vibración, temperatura, y los nociceptores pues son muy especializados para saber cuando hay un daño. Ahora bien, ¿por qué es muy importante mencionar esto? Porque el dolor al final del día no es algo malo, no es algo negativo, es un mecanismo de defensa de tu cuerpo, que lo que va a hacer es avisarte que algo está pasando y que hay que tener atención en eso. Por eso es que siempre les hago la recomendación de que no se automediquen. Si algo les empieza a doler, no bloqueen ese dolor con un analgésico. Siempre es muy importante que acudan con un médico, con un especialista, para que les haga una valoración y les dé un diagnóstico, porque lo que haces, si no tienes una valoración o un diagnóstico, solamente es bloquear esa información, pero no tratas realmente el problema. Bueno, dicho lo anterior, es cuando vamos a encontrar una diferencia en la nocicepción y propiamente el dolor, porque el dolor no solamente son factores fisiológicos, el dolor tiene muchísimos componentes más complejos de lo que nos podemos imaginar. Y aquí es donde me empieza a volar la cabeza, porque para la percepción del dolor influyen factores tanto personales, factores biológicos. Entre los hombres y las mujeres hay una diferencia en la percepción del dolor. Tú lo sabes bien que tienes cólicos cada mes y has tenido hijos por medio del parto natural. Hay diferencia también en algunas personas que tienen algún problema emocional, un problema psicológico o un problema psiquiátrico. Imagínense una persona con depresión, con ansiedad, o alguna persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo o que son hipocondríacos, esas personas que se sienten que por todo se van a morir porque están enfermos. Entonces, los problemas emocionales también influyen o pueden influir en cómo se percibe un daño o cómo se percibe la experiencia dolorosa. Ahora bien, que hay otra cosa muy interesante del dolor, que es un concepto que también es aprendido. Lo vamos aprendiendo tanto por experiencias personales, por ejemplo, pues hay una diferencia en una persona que ha vivido con dolor, ya sea por una enfermedad crónica. Hay personas que muy jóvenes les diagnostican artritis y que son dolores muy intensos. Entonces es muy distinto una persona que está acostumbrada de alguna manera a vivir con un dolor físico crónico a una persona que quizá es muy sana y casi nunca le duele nada. Entonces las experiencias personales influyen, por supuesto. Ahora bien, no todo el dolor es pasivo. También existe un dolor que es un dolor provocado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, un dolor o un sufrimiento pasivo es cuando te enfermas, pero pues no sabes por qué exactamente estás teniendo tanto dolor o tanto tiempo o por qué te sucedió a ti. Pero ¿qué pasa cuando hay personas a quienes les gusta el dolor o que de alguna manera se provocan un daño o una lesión? Este dolor pues es provocado. Y resulta muy complejo pensar que hay gente que le puede gustar, pero créanme que estamos más cerca de lo que pensamos. Por ejemplo, en México hay muchas prácticas espirituales y muchas prácticas religiosas que a veces se romantiza la experiencia dolorosa. Y ojo, 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 no estoy haciendo ningún juicio ante ninguna práctica espiritual, porque ahorita es donde va a empezar lo más interesante de este tema. Así como pasa en mi país, pasa en muchísimos otros países y muchísimas otras culturas. Entonces, hay algunas tradiciones estéticas,
Por si no sabes qué es ascético, aquí te lo voy a dejar en la descripción. Pero, en muy resumidas, son personas que buscan la perfección, ya sea moral o espiritual, y a veces hacen prácticas pues también muy intensas, como ayuno prolongado, como privación del sueño, a veces hasta autolesiones, flagelaciones. Y todo esto tiene un sentido para estas personas porque a través de estas prácticas buscan pues una purificación o una elevación espiritual. Entonces, lo interesante es que el dolor puede tener un sentido si es que tú le das ese sentido. Entonces, pues la incógnita aquí es que si le damos un sentido, a lo mejor podemos no sufrir o no padecer tanto como alguien que no tiene esta experiencia espiritual. Ahora bien, por ejemplo, el ejercicio físico. El ejercicio físico, aunque parezca que no, también es una práctica espiritual, porque tú estás haciéndolo con un sentido, el sentido que tú quieras, ya sea ponerte mamado, o ya sea desestresarte, o el sentido que tú quieras, pero es una práctica espiritual. Y no me digas que no es doloroso tú que cargas 100 kilos en presa. Entonces, es una experiencia también dolorosa, pero a muchísima gente le gusta al punto en el que llega a ser a veces adictivo. Y otro ejemplo súper claro es los tatuajes. Los tatuajes es una experiencia también pues dolorosa en la mayoría de los casos, no en todos, pero aquí ¿qué pasa? Pues es muy claro que hay un daño tisular, hay una lesión, pero a la gente le gusta y le gusta tanto que igual que el gimnasio, pues van solitos a hacerte tatuajes y hay una frase que dicen que cuando empiezas con un tatuaje ya no puedes parar, no lo sé, pero hay muchísima gente a quien le encanta esta práctica. Entonces no deja de ser algo también interesante, ¿no? Darnos cuenta por qué los seres humanos de alguna forma u otra pues nos exponemos a estas experiencias, pues aunque duelan, porque pareciera ser pues que nos gusta. Pues en pocas palabras, pues sí nos puede gustar la mala vida. Ahora bien, y por un último punto en este tema, es muy importante que la experiencia dolorosa de cada persona siempre sea muy, muy respetada. ¿Por qué? Porque cada persona es un mundo, literalmente, pero también hay un dolor que a veces no se puede explicar. Nosotros como personales de la salud lo sabemos. Hay un concepto que se llama dolor nociplástico. ¿A qué me refiero? Con que el problema aparentemente está en la nocicepción, pero hay personas que no tienen ninguna lesión, no tienen ningún daño y les sigue doliendo. Entonces es impresionante. Hay algo muy interesante que es el dolor de miembro fantasma, que es, por ejemplo, cuando a alguien le amputan una parte de su cuerpo, ya no tiene, por ejemplo, la mano, pero le sigue doliendo los dedos de la mano que ya no tiene. Entonces, espero que me hayan entendido, pero es muy complejo este tema. Y el punto en el que quiero llegar de momento es que abramos un poquito nuestra mente y que nos demos cuenta que el dolor tiene muchísimas vertientes que es importante, pues, al menos dedicarle, regalarle un pensamiento. Y bueno, pues esto es un poco de lo que se habló en una mesa redonda en la que tuve la oportunidad de participar en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Salamanca en España. Entonces aquí les dejo un cartel que la verdad pues fue una experiencia muy bonita. Fue en el 2018, imagínense, ya pasaron algunos años y pues han surgido nuevas cosas, pero creo que es muy interesante este tipo de temas en el área de la salud. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias. No olviden, por favor, suscribirse, darle clic en la campanita para recibir notificaciones y pues si ya no es mucho pedir, regálenme un corazón. Muchas gracias.